más cordial bienvenida y la invitación a estar caminando por estos senderos que abre la pediatría social en relación al enfoque holístico, esta mirada amplia, sobre todo las determinantes sociales que están involucradas en que la pasen bien en nuestro planeta. Tenemos hoy día tres excelentes expositores que van a abordar desde la mirada en la salud de lo que está ocurriendo en pandemia. Voy a dejar con ustedes entonces al doctor Carlos Becerra para que haga la reseña de nuestros expositores. Tienes la palabra, Carlos. Buenas noches. Estamos finalizando este ciclo de conversaciones en el área de pediatría social. Hoy día finalizamos con el tercer área que tiene que ver con el impacto en la salud de la pandemia. Y para eso tenemos tres invitados que nos van a abordar el tema desde distintos ángulos. Hemos querido en esta oportunidad nuevamente, como la tuvimos en el anterior webinar, contar con la participación de un joven, de un adolescente, para conocer la mirada desde el punto de vista de ellos. Voy a presentarles a Fabián Fermín. Fabián es estudiante de tercero medio y es representante del Consejo Consultivo Nacional de Adolescentes y Jóvenes del Ministerio de Salud. Él va a presentar esta mirada desde los adolescentes y yo quisiera preguntarle a Fabián antes de comenzar, quizás para partir y un poco a conversar y que la gente vaya preparando también las preguntas que después va a hacer, es que uno de los aspectos que la OMS misma califica como de mayor impacto, uno de los grupos más vulnerables es el de los adolescentes y jóvenes, además de los niños. Y la OMS está muy preocupada por el impacto que esto está teniendo y va a tener en el área de la salud mental de los jóvenes y adolescentes. Entonces quisiera que partieras un poco dándonos a conocer tu apreciación respecto a esto y después desarrolles el resto de la intervención. Adelante, Fabio. Disculpe, ¿podría repetir la pregunta, porfa? Es que se me entrecortó un poco. Ah, ya. No, decía que una de las áreas que tiene mayor impacto la pandemia en adolescentes y jóvenes es el área de salud mental. La misma Organización Mundial de la Salud lo ha relevado, haciendo ver que esto, si bien todavía está en proceso de medición y va a ser fruto de mediciones posteriores respecto a la cuantía de este impacto, quisiéramos partir esta presentación tuya para también preparar lo que van a ser las preguntas posteriores a tu presentación con un abordaje general tuyo respecto a cómo ven los jóvenes el impacto que esto está teniendo ya en la salud mental, desde el punto de vista de cómo se genera este enclaustramiento, la limitación al movimiento, la limitación al acceso a los colegios, ¿cómo impacta esto en salud mental? Primero que nada, buenas tardes. Para mí es muy gratificante encontrarme en esta instancia, exponiendo el punto de vista de niños, niñas y adolescentes con respecto con esta pandemia, de cómo ha afectado nuestra salud, de cómo ha afectado todo nuestro ámbito, la forma de estudiar, la forma de relacionarnos, de divertirnos, de hacer actividad física. Todo ha cambiado y esto conlleva que podamos tener distintos problemas de salud. Y al momento de saber que venía esta conversación, decidí juntar la mayor cantidad de información posible, lo cual implicó buscar información de diferentes partes, distintos puntos de vista a nivel nacional e internacional, preguntarles a muchos amigos y también hacer una encuesta como consejo consultivo para saber el punto de vista de todos los jóvenes a nivel nacional. Y dentro de esa encuesta hicimos mucho énfasis en lo que es la salud mental. Y de hecho, fue muy preocupante porque uno de los temas, una de las preguntas que hicimos fue que los jóvenes pudieran seleccionar algunas de las emociones que han sentido durante todo este proceso, durante toda esta pandemia. Y el 90% seleccionó que ha sentido estrés producto de todo esto de las clases virtuales, un método que nos toma a todos por sorpresa. Nadie está acostumbrado a esta herramienta para estudiar. La mayoría estamos acostumbrados a ver clases presenciales, que es lo que nos venimos acostumbrando
todas nuestras vidas. De repente nos dice, hey, tienen que ver clases por una computadora, tienen que ver videos, tienen que hacer tareas, y no es fácil. Un 80% también dijo haber sentido estrés, o disculpen, estrés, no, ansiedad. Otra de las emociones que también se repitieron mucho fue el miedo, la tristeza. Algunos incluso escribieron que se han sentido inútiles o despreciados por sus mismos familiares durante esta pandemia, durante este periodo. Y no es fácil, no es fácil. Todo esto va bajo la incertidumbre de no saber qué va a suceder con nuestra educación, qué va a suceder con nuestra familia, con nuestra situación económica. Y muchos de estos jóvenes se han refugiado bajo las redes sociales para olvidarse un rato de todo lo que está pasando, pero a veces olvidamos que el Internet es un arma de doble filo. El Internet puede ser muy cruel. Podemos encontrar lugares donde encontremos fake news, cyberbullying, grooming, entre muchas otras cosas que no son difíciles de encontrarse. Siempre están a la vista de todos. Todos estamos expuestos a ser víctimas de todo esto. Y otra de las cosas que nos preocupó mucho fue la falta de actividad física. En nuestra encuesta, solamente el 10% de los entrevistados dijeron hacer una actividad física constante. Esto, junto a la mala nutrición de algunos al elegir comidas chatarras antes que una opción saludable, los puede llevar a un aumento de sobrepeso, de obesidad a nivel nacional. Y son cosas que a lo mejor no vamos a ver las consecuencias ahora, vamos a ver las consecuencias más adelante cuando tengamos más personas con problemas al corazón, más personas con, con obesidad o muchas otras enfermedades relacionadas a todo esto del sobrepeso. Y la salud de niños, niñas y adolescentes que están en situación de migración también es muy preocupante. Tener que adaptarse a una cultura nueva, a un país distinto, a un sistema educativo que es muy distinto. Ahora le sumamos todo esto que estamos viviendo, la angustia de no saber qué pasará con todos ellos, la angustia de saber que sus padres han perdido el trabajo, que no se están alimentando como deben, que algunos incluso no tienen las herramientas necesarias para poder estudiar en este sistema virtual. ¿Qué pasará con la salud mental de todos esos niños que ven la obligación de madurar antes para poder llevar un plato de comida a su hogar, con los problemas que conlleva la malnutrición también? En estos momentos de crisis es también importante no dejarlos de lado, darles el apoyo que necesitan, ser lo más empáticos posible sin importar la raza, el color, la nacionalidad. Todos somos iguales, tenemos que recordar eso. Hace poco han habido disturbios en Estados Unidos y en el resto del mundo con todo esto del racismo. Y tenemos que ser empáticos, tenemos que estar del lado del otro, no dejar a nadie de lado. Otro de los grandes olvidados ha sido la salud sexual y reproductiva de todos esos adolescentes que ya han comenzado su vida sexual. Algunos no tienen cómo acceder a métodos anticonceptivos, aunque en los centros de salud está priorizado todo eso, pero algunos no van a los centros de salud porque tienen miedo de contagiarse, porque no pueden trasladarse, o muchos otros factores. Y todo esto nos lleva a preguntarnos, ¿habrá un alza en el número de embarazos adolescentes no deseados? ¿Habrá un alza en el número de adolescentes o jóvenes con ITS? Y son preguntas que debemos empezar a plantearnos desde ahora. A su vez, también podemos observar que el número de casos de violencia ha aumentado, el número de llamadas a los foros de violencia de género han aumentado bastante, lo cual es bastante preocupante porque ¿qué va a pasar con la salud mental de todas esas personas que están siendo vulneradas, que están siendo maltratadas, que se les está haciendo algún acoso de algún tipo? No podemos dejar de lado todas estas problemáticas y empezar a plantearnos, ¿qué haremos cuando termine toda esta pandemia? ¿Cómo vamos a afrontar todo esto? ¿Cómo nos afectará esto a largo plazo? Porque a lo mejor ahora vamos a ver algunas consecuencias, pero a largo plazo, ¿qué pasará con nosotros? ¿Cuáles serán los problemas de salud mental que podamos ver? Y antes de terminar, darle énfasis a la importancia de escucharnos a todos nosotros como jóvenes, dar nuestro punto de vista ante todo esto, nos hace sentir bien, nos hace sentir escuchados.
invitar a todos los jóvenes que estén escuchando en este momento a participar, a todas las personas que tengan hijos, sobrinos, vecinos, incentivarlos a participar en este tipo de charlas, que puedan dar su opinión, que puedan expresarse, cómo se sienten, que puedan educarse en otros temas que no solamente sea matemática, que no solamente sea lenguaje, que se eduquen sobre su salud sexual y reproductiva, que se eduquen sobre su salud mental, que puedan expresarse de mejor manera. Y también agradecer por todo este espacio que nos han ofrecido, agradecer a nuestros colaboradores desde el Ministerio de Salud y UNICEF, que nos han ayudado mucho desde que supieron que íbamos a estar aquí, mi compañera Alison y yo. Nos han ayudado con datos y siempre nos han estado apoyando. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Y a continuación, bueno, repito que pueden hacer las preguntas usando el botón que tienen a disposición para que al final de las 3 presentaciones podamos hacer una discusión respecto a los temas presentados. A continuación, me corresponde presentar a la doctora Claudia Arellano. La doctora Claudia Arellano es médico familiar, trabaja en el Departamento de Atención Primaria del Servicio de Salud Oriente y está encargada de los temas de infancia y adolescencia en ese servicio. Entonces, Claudia, partiendo tu presentación, también quería hacer una reflexión general respecto al tema, al rol que está jugando la atención primaria hoy día en el control de la pandemia, y está puesta sobre la mesa de discusión desde el punto de vista de distintos actores el buen o mal protagonismo que se le ha dado a la atención primaria en esta situación. Entonces, el rol fundamental que es importante tiene que ver con el testeo, la trazabilidad y el seguimiento de los casos. Entonces, quería comenzar con esto para conocer tu opinión respecto a cómo ha sido la experiencia en el Servicio de Salud Oriente y en el territorio que les corresponde a ustedes y la conexión que han tenido con los CEFAM y demás establecimientos dependientes de... Adelante, Claudia. Bueno, gracias Carlos por la pregunta, y en eso voy a tratar de orientar mi presentación. Quería mostrar a todo el equipo nuestro del departamento. No somos muchos, pero somos bastante unidos y alineados, y para no decirlo también aperrados. También están acá en la foto la jornada que durante la semana de celebración de la Semana de la Lactancia Materna, nuestra jornada de infancia a nivel nacional. Y bueno, mostrar un poquito lo que estábamos haciendo y cómo nos reuníamos, cómo nos juntamos en este tema de la infancia y de la adolescencia. Si quieres podemos pasar a la siguiente. El objetivo de esta presentación es mostrarle un poquito la organización y la gestión del Servicio de Salud Oriente en materia de atención primaria. Comentar un poquito el impacto de la pandemia en la organización y gestión, y cómo se ha podido alterar este primer objetivo con la pandemia, y cómo esta interrumpe nuestro actuar, nuestra gestión, nuestra organización, cómo lo estábamos haciendo anteriormente. También desarrollar posibles oportunidades de innovación relevando el rol de la atención primaria, y compartir algunas reflexiones sobre esta pandemia, pre, durante y post, y sus efectos. Bueno, la característica de nuestra población, acá lo pueden ver, pero cosas que quiero resaltar un poquito es que nuestra población FONASA, a diferencia de otros muchos servicios de salud, no siempre es como se comporta en el país, de 20% ISAPRE, 80% FONASA. Acá más o menos es 46% FONASA global, y el resto es ISAPRE u otros, ¿ya? Nuestra población es bastante más envejecida, menos población infantil, y la población de nacionalidad extranjera es un 4.2%. Nosotros gestionamos y coordinamos la red Oriente en 9 comunas del Oriente y la comuna de Isla de Pascua. Las
comunas son las que están descritas ahí, son 8 comunas en la región metropolitana y Isla de Pascua en materia de redes asistenciales. ¿Qué hace nuestro departamento? Yo creo que es lo que hacen muchos los departamentos a lo largo de los 29 servicios de salud. Gestionamos la implementación y el desarrollo de los programas emanados desde el Ministerio de Salud en la red de nuestro territorio. Consolidamos el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario en sus respectivos ámbitos y participamos en instancias de coordinación comensal e intersector. ¿Cuáles son los nuevos desafíos? Reflexión para el futuro próximo. Entonces, a grosso modo pongo esta diapo, pero no va a ser muy distinto a lo que hacen todos los otros departamentos. Trabajamos por curso de vida, infantil, adolescente, adulto y adulto mayor. Tenemos toda una línea de gestión que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Salud, planes de salud comunal, los IAPS, metas sanitarios, compromiso de gestión, ADP. Tenemos otros programas transversales y la gestión interdepartamental, y ahí resalto que está el tema de vigilancia epidemiológica y también CENAME, convenios, GES, por mencionar algunos. El contexto pre-pandemia. En este nivel intermedio, que somos los servicios de salud, ya se vio afectado por el estallido social de octubre, como también nuestra atención primaria. Desde el punto de vista organizacional y de gestión, significó monitorear, acompañar y justificar el incumplimiento de los objetivos y metas trazadas durante el 2019, las cuales tendrían que ser reevaluadas después de vacaciones, de verano, pero no obstante, no se logró en su totalidad reevaluar todo lo que pasó durante el estallido social y Entonces, porque aparece este nuevo evento de importancia internacional, que es actualmente la pandemia por coronavirus. Entonces ya sabemos que la OMS, el 30 de enero, o sea, con la mayoría de los recursos, los funcionarios y casi todas las personas de Chile, están iniciando, tomando sus vacaciones, programando sus vacaciones, declaró una emergencia sanitaria de preocupación internacional por el impacto que el virus podría tener en los países subdesarrollados con medios de infraestructura sanitaria, infraestructuras más débiles. Pero debemos recordar que esto empezó en el Oriente y después se fue trasladando hacia Europa y posteriormente a América y América Latina y Sudamérica. Y durante esta pandemia, ¿qué es lo que hacemos? Todo se centra en el labor curativo sobre, estas son percepciones, porque yo creo que se trata de hacer de todo un poco, pero estos fueron los lineamientos que recibimos, era lo que se percibió y que eran un labor más curativo por sobre el labor promocional y preventivo que caracteriza nuestra atención primaria. Estas acciones se centraron muy en los adultos porque han sido el grupo etario, adultos y adultos mayores, donde más se vieron afectados en Wuhan, en el Oriente y obviamente en Europa. Nuevamente no visibilizando el mundo de la infancia. Porque ya, como les recuerdo, nuestro Oriente tiene Y estos medios de comunicación que iban dando avisos diariamente sobre lo que estaba sucediendo en el mundo y lo que estaba sucediendo acá en Chile. En un corto plazo, ya hablando de marzo, se modificó todo el panorama de la salud en Chile. Observar la realidad de los procesos que se vivían en nuestros servicios de salud. Iniciamos capacitaciones a los funcionarios sobre lo que se conocía en ese momento del COVID-19, su comportamiento, poner en alerta al personal de salud, cómo se usan los elementos de protección personal, relevar el rol del delegado de epidemiología que siempre han existido, pero relevarlo aún más en cada centro de salud familiar, en los hospitales, y nosotros tenemos también 5 institutos de referencia nacional. Y bueno,
y se realizan innumerables acciones en esta dimensión, todas en esta dimensión, muchas más de las que puedo nombrar acá. Y seguimos en la pandemia y vamos viendo que, además de todo esto, si puedes pasar la siguiente, al cabo de una semana, ya todo era COVID-19. Yo recuerdo anecdóticamente, yo logré tomar vacaciones la primera semana de marzo, llegué y ya nada, estoy acá encerrada en mi casa hace 3 meses. Todo ha sido COVID. Chile estuvo atento y expectante frente al primer caso. Estábamos todos así frente a las cámaras, quién era, quién iba a ser, de dónde prevenían, al igual como en el H1N1, que los que recordamos el 2009, todos los medios de comunicación estaban frente al tórax, el Instituto Nacional del Tórax. El nivel central empieza a emitir orientaciones de actividades a priorizar en el contexto de la pandemia, otras que se suspenden y otras que se hacen se tienen que gestionar de otras formas, como vía telefónica, actividades en domicilio, entrega de medicamentos, y delimitando el campo de trabajo de la atención primaria con el objetivo, obviamente, de no poner a la población a riesgos innecesarios. Paralelamente se continúa trabajando para agilizar la celebración de convenios, que es algo que también se hace mucho en el nivel intermediario, los convenios de influenza, campaña de invierno, salud escolar, espacio amigable, odontológico, per cápita, y así son un promedio de 100 o 200 convenios según la comuna, por cada comuna, con el objetivo de disponer los recursos financieros para la contratación de recursos humanos, tenerlos ya disponibles en la atención primaria. Bueno, y para enfrentar esta pandemia, las autoridades también priorizan los casos, la concentración de los casos en la alta complejidad, tales como las camas UTI, ventilación mecánica invasiva, no invasiva, y comunicacionalmente no se habla de nada de la atención primaria. Pero eso no significa que la atención primaria estaba haciendo desde ya, del día 1, ya organizando su equipo. Bueno, y nos organizamos por grupos de trabajo para coordinar y gestionar las redes de atención primaria, para la definición y detección de casos, los flujos de derivación, toma de exámenes, registro en plataforma Epivigilia, el estudio de contacto, y ya sabemos las residencias sanitarias que se integraron posteriormente. Todo esto ya lo estábamos coordinando desde su inicio con la atención primaria. Empiezan a incorporarse nuevos términos o nuevas formas de trabajar la logística de teletrabajo. Ya se informa que se suspenden todas las capacitaciones, jornadas. Entonces, el servicio de salud, como también la atención primaria, debe disponer todo su potencial profesional y técnico en pos de responder a la contingencia. Quiero resaltar que desde el inicio de la atención primaria ha estado realizando la vigilancia epidemiológica, a propósito de tu pregunta, Carlos, de su población beneficiaria y en muchos casos también de la ISAPRES, porque es una característica de nuestra población oriente. Tiene georreferenciado cada caso, identificando clústeres, brotes, han hecho visitas a hogares de ancianos, residencias Sename, pues tanto que yo creo que después nos van a dar más luces de todo lo que se está haciendo. Pasemos a la siguiente. Y solamente quería dejar esto, y con estas últimas dos terminar, es plantear desafíos. Dado que estamos en el medio de esta pandemia, es muy complejo ahora determinar los nuevos desafíos organizacionales y de gestión a nivel de nuestros servicios de salud y nuestra atención primaria. Pero no puedo dejar de mencionar el gran labor de todos los funcionarios de la salud en la atención primaria. Y obviamente nuestro equipo a nivel de servicio de salud. Me consta que se han sacado la mugre. Me preocupa, a modo de reflexión, entre algunas, no conocer aún
la magnitud del impacto biopsicosocial de la pandemia en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. ¿Cuáles han sido sus factores protectores? ¿Cómo va a ser el retorno a clase? La salud mental de los profesores que tienen que atender a estos niños, los funcionarios de salud y sus familias. Lo que sí se hace cada vez más necesario el trabajo interministerial e intersectorial. Estos nuevos desafíos implican para la atención primaria una revaloración de esta por parte de las autoridades, como también nuevos y más recursos. Termino agradeciendo esta invitación a participar en este webinar, pues considero que este es uno de los caminos que debemos seguir utilizando. Incluso ya lo nombró Fabián, que agradece también este espacio. Dado este nuevo contexto, se hace necesario invitar a otros actores que permitan reflexionar y abrir nuevos caminos, con la esperanza de encontrar formas alternativas e innovadoras de trabajo y organización. Muchas gracias. La tercera presentación que cierra está a cargo de Claudio Manosalva. Él es kinesiólogo y está trabajando como jefe de SOME en el CEFAM Dr. Manuel Ferreira Guzmán en Ancud, Chiloé. Y también tiene un trabajo importante en el apoyo al cordón sanitario de la Seremi de Salud Los Lagos. Quisiéramos conocer la opinión de Claudio respecto al tema de la pandemia y orientar un poco también la presentación y quizás las preguntas que vienen respecto también a cómo ve él estos desafíos que están en el corazón mismo de la gestión territorial, de las comunas, de los territorios, que tu visión es muy importante y complementaria a las que se han hecho anteriormente. Así es que te cedo la palabra para que puedas contarnos un poco cómo ha sido la experiencia en Chiloé. Buenas tardes. En relación a lo que mencionaba, ¿cierto, don Carlos? Se hace referencia, ¿cierto?, que eventualmente el trabajo desde la atención primaria en salud ha sido extenso, ¿cierto? Nosotros estamos desde que comenzó todo, eventualmente, ¿cierto?, nos hemos puesto las pilas en el ámbito de la atención de salud, ¿cierto?, a la población, sobre todo acá en Chiloé. Existe mucha vigilancia epidemiológica, ¿cierto?, a través de los equipos de epidemiología, valorando los clústeres, ¿cierto?, como también mencionó la doctora, el apoyo, ¿cierto?, y el monitoreo constante, ¿cierto?, en base a la trazabilidad de los casos positivos. En base a eso, quería resaltar específicamente en mi presentación que les voy a mostrar ahora. Eventualmente, antes de comenzar, quisiera agradecer, ¿cierto?, la invitación del doctor Iván Silva a este webinar, ¿cierto? Yo creo que este tipo de situaciones son muy enriquecedoras en el ámbito, ¿cierto?, del conocimiento y de experiencia para todos nosotros, ¿cierto?, tanto los expositores como el público que está viendo esto. Bien, bueno, eventualmente, como les comentaba, ¿cierto?, unas imágenes de dónde les estoy hablando actualmente, ¿cierto?, de la isla de Chiloé, ¿cierto?, específicamente en la ciudad de Ancud, ¿cierto?, donde les comentaba que se puede ver un poco la geografía, ¿cierto?, maravillosa, ¿cierto?, en base a la naturaleza que nos caracteriza. Además de los mitos y leyendas, ¿cierto?, que también son bastante característicos. Así que el doctor Iván queda invitado a Chiloé. Bueno, un poquito de la imagen, ¿cierto?, de mi establecimiento, del CESFAM Dr. Manuel Ferreira Guzmán, ¿cierto?, a modo general, ¿cierto?, para que conozcan un poquito de dónde me desempeño eventualmente.
y de manera esquemática, ¿cierto?, el organigrama que les mencionaba adelante, donde hace referencia al funcionamiento completo, ¿cierto?, de la atención primaria en salud de mi comuna. Para comenzar, de cierta manera, ¿cierto?, si vemos este esquema, se hace referencia, ¿cierto?, a nivel microscópico, ¿cierto?, al COVID-19, ¿cierto?, SARS-CoV, que ya es conocido, ¿cierto?, a nivel mundial y local, ¿cierto?, específicamente. En la imagen inferior derecha hace referencia, ¿cierto?, a un mapa geográfico o georreferencial, ¿cierto?, obtenido a través de una plataforma que desarrolló el Hospital Johns Hopkins, ¿cierto?, donde hace referencia a que todos los puntos rojos son puntos específicos de brotes, ¿cierto?, activos de COVID-19. ¿Ya? Un poquito de datos que yo creo que no viene nada de mal. A la fecha, ¿cierto?, a nivel mundial existe un total de confirmados, ¿cierto?, de 7.570.801, ¿ya? Muertos a nivel mundial. Un ranking, ¿cierto?, que asimila, ¿cierto?, a la población, ¿cierto?, positiva, ¿cierto?, con mayor preponderancia a nivel mundial, donde Chilito, ¿cierto?, se encuentra dentro de ese ranking, específicamente 13º, ya a nivel mundial, con casos positivos, ya, y el total de muertos. Bueno, y un poco de gráficas que hace referencia a la distribución, ¿cierto?, desde que comenzó todo, eventualmente desde marzo, ¿cierto?, a la fecha. Un poquito para aterrizar, ¿cierto?, en base a nivel local, se hace referencia, ¿cierto?, a través de una gráfica de columnas o gráfica de barras, presentado por específicamente la Seremi de Salud del Departamento de Epidemiología. Demuestra, ¿cierto?, que desde la fecha de inicio, que oscila, ¿cierto?, desde el 16 de marzo en adelante, han existido procesos ascendentes eventualmente, ¿cierto? Si lo relacionamos a una correlación de Pearson, se hace referencia a un encajonamiento más bien escalonado, ¿cierto?, de manera ascendente. Si bien se ha mantenido actualmente la trazabilidad, ha ido en aumento, ¿cierto?, en ciertas ocasiones el proceso de prevalencia e incidencia. Bueno, un poco de datos, ¿cierto?, que no está de más, pero si bien es cierto, sí, creo yo que si comenzamos a pasar datos, si comenzamos a pasar números, va a ser un poco engorrosa la presentación, ¿ya? Eso se puede encontrar en cualquier plataforma, ¿cierto? Seremi de Salud o servicios de salud, ¿cierto? Por ende, en base a eso, decidí conversar eventualmente con un psicólogo, preguntándole cuáles son las principales afecciones que se puede generar en base a- al mecanismo, ¿cierto?, de quedarse en domicilio o guardar cuarentena. ¿No es así? Eh, lo que me comentaba es que principalmente en la población infanto-juvenil o infantil, ¿cierto?, se hace referencia a un mecanismo de estrés. Ya con lo similar que comentaba Fabián, ¿cierto?, en la primera presentación, el mecanismo de estrés por estar, ¿cierto?, en domicilio, ¿cierto?, sin saber en ocasiones qué hacer, etcétera. En base a eso decidí indagar, ¿cierto?, por las revistas científicas, ya, una de las principales características a nivel nacional y mundial, ¿cierto?, que Cielo o ese Cielo, donde en el buscador, de simple manera, puse o digité, ¿cierto?, estrés en niños por COVID-19. ¿Qué me arrojó? No se encontraron documentos para su búsqueda. Bastante interesante. En base a eso, decidí seguir con la búsqueda, ¿cierto? Alguna revisión sistemática que me hablara, ¿cierto?, sobre el estrés principalmente en niños. Usufructué PubMed, digité las mismas palabras, ¿cierto? Estrés en niños por COVID-19, ¿y qué me arrojó? 0 resultados. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Eventualmente que quizás no se ha pensado ningún estudio, no se ha realizado nada, ¿cierto? Quizás. Si bien es cierto, ya han pasado un transcurso de 2 a 3 meses, bueno, como medida de reflexión. En base a eso, decidí buscar, ¿cierto?, en Science,
si bien es cierto, obtuve resultados, 6 resultados, pero nada correlacionado, evidentemente, ¿cierto?, a lo que me refería, ¿cierto? Un proceso netamente de estrés, ¿cierto?, valorando, identificando qué es lo que pasaba en el ámbito emocional, los factores protectores, factores emocionales, factores psicosociales eventualmente que conllevan, ¿cierto?, a la burbuja que rodea, ¿cierto?, a los niños en este proceso de cuarentena. Si bien no todo tiene que ser negativo, ¿cierto? La Organización Panamericana de la Salud ha demostrado, ¿cierto? Y ha presentado desde el primer comienzo, ¿cierto? Desde el 12 de marzo, estrategias para sobrellevar este tipo de acciones, qué hacer y qué no hacer, ¿cierto? Frente a la cuarentena que se está llevando actualmente. Los dejo allí, ¿cierto? El link después en la página, perdón. Pues bien, en muchas ocasiones nos mencionan guarde cuarentena, ¿cierto? Mantenerse entre los domicilios, no salir, pero eventualmente no conocemos el otro lado. No sabemos qué es lo que pasa, no sabemos cómo viven ciertos niños, no sabemos cómo vive cierta población específica. Y ahí donde presento estas imágenes, ¿cierto? Donde hago referencia de manera indirecta a ciertas entrevistas que se han generado. Ya, por ende, desde mi consideración, mostrar, ¿cierto? Y presentar el mapa de la desigualdad que hace referencia al coeficiente de Gini, ¿cierto? Específicamente creado, ¿cierto? Por el italiano Corrado Gini, donde demuestra, ¿cierto? La desigualdad equitativa e inequitativa, ¿cierto? Valorado en el Producto Interno Bruto de cada país, ¿cierto? A nivel mundial. Avalado específicamente, ¿cierto?, por la curva de Lorenz, donde cercano a cero hace referencia, ¿cierto?, a un proceso netamente equitativo, y más allá de cero hace referencia, ¿cierto?, a un proceso netamente inequitativo. En base a eso, tenemos que mencionar qué pasa en nuestro país. Según ciertos estudios, ¿cierto?, según el Banco Mundial, Chile es el 7º país con la peor distribución, con un Gini de 46,6, ya, según el último informe de la OCDE. Por ende, en ciertas ocasiones nos mencionan, es necesario guardar cuarentena, es obligatorio eventualmente, ¿cierto? Pero no sabemos qué es lo que pasa, ¿cierto? En relación a la población, cómo vive la población, ¿cierto? Etcétera. Es bastante reflexivo. Por ende, se presenta la siguiente imagen, ¿cierto?, del señor Burns, bastante pensativo y reflexivo, donde de mi parecer hablamos de un proceso específico de igualdad o eventualmente hablamos de desigualdad. Lo dejo en la palestra netamente para un proceso de reflexión, ¿cierto? Para indagar y ver qué es lo que pasa en ese aspecto, ¿no? Si bien es cierto, es importante conocer qué es lo que pasa cuando nos mencionan que mantengamos la cuarentena. Existen brechas, ¿cierto? Que es la no bien preponderada brecha tecnológica, donde demuestra, ¿cierto?, que en ciertas ocasiones existen poblaciones o estratos, ¿cierto?, que pueden mantener este espectro de esta cuarentena de una manera mucho más efectiva en relación a otra. En la imagen de arriba, ¿cierto?, hace referencia exclusiva, ¿cierto?, al niño que puede mantenerse en su domicilio sin dificultad, y en la imagen de abajo hace referencia a una noticia que pasó un par de meses atrás, ¿cierto?, antes que comience el proceso de cuarentena, que era de un niño, ¿cierto?, específicamente en Perú, que cuando llegaba la noche específicamente se ubicaba y se sentaba bajo el poste de luz, ¿cierto?, el alumbrado público, y se ponía a estudiar. ¿Ya? Bueno, ahí en base a esa imagen, ¿cierto? Esas imágenes, mejor dicho, se puede ver el contraste de qué es lo que pasa en ciertos estratos económicos, ¿cierto?, de cierta manera. ¿Ah? Pues bien, es de mi consideración también mencionar qué es lo que pasa en ciertos programas desde el APS, en este tipo de situaciones desde mi establecimiento. Característico mencionar, ¿cierto?, el programa Chile Crece Contigo,
que abarca, ¿cierto?, de población gestante, de 0 a 5 años, de 5 a 9 años, y también en su página web, ¿cierto?, ha demostrado simples características de cómo sobrellevar este proceso de cuarentena o actividades relacionadas, ¿cierto?, al COVID-19, donde es importante mencionar, ¿cierto?, que ha sacado o ha demostrado diversos manuales, diversos panfletos, diversos flyers informativos sobre qué hacer y qué no hacer, además de el mecanismo de salud responde, ¿cierto?, donde se han implementado nuevos fondos para dudas o consultas relacionadas a, a la pandemia, ¿cierto?, o qué hacer específicamente. Un poquito de datos y cifras que creo que no viene nada de mal, ¿cierto? Nuestra población en Cuitana, ¿cierto? 42.458. Se hace referencia al género, ¿cierto? En hombres, 21.307, mujeres, 21.151. Y a la población de nuestro establecimiento de atención primaria, específicamente inscritos activos, ¿cierto? Oscilan o hacen referencia entre 32.978. Esto avalado, ¿cierto?, entre postas de salud rural y otros establecimientos. En relación al programa Chile Crece Contigo, hemos estado en comunicación constante y unidireccional, ¿cierto?, con los profesionales que laboran en este programa, donde existe una población bajo control, ¿cierto?, específico gestante de 110 personas embarazadas, ¿cierto? Población bajo control en relación a la sala de estimulación, que son 120 personas, e intervenciones mensuales se oscilan, ¿cierto?, prácticamente entre 200 atenciones mensual, valga la redundancia, ¿no? Un poquito de cuadros comparativos que desarrollaron las profesionales, ¿cierto?, del programa Chile Crece Contigo en relación a las modalidades, los objetivos que elaboraron y las actividades y el tiempo estimativo, ¿no? Que es una matriz específicamente, ¿cierto?, basado de cuadros 4x4, 5x5, ¿cierto?, que hacen referencia al proceso de actividad y lo que se busca y se pretende desarrollar en base a sus objetivos. En base a eso, se ha ido desarrollando a través de un mecanismo constante de teleconsulta. Ya, eventualmente, el proceso de quedarse o guardar cuarentena, ¿cierto?, ha ido en aumento. La gente ya ha tomado conciencia sobre lo que debe desarrollar y qué no, ¿cierto? Es por eso que, en base a nuestro establecimiento de atención primaria, hemos dado prioridad por parte de sala de estimulación, ¿cierto? El proceso explícito de teleconsulta, que es hablar de teleconsulta es una gama, una rama derivada de la telemedicina, ¿cierto?, que ha ido en post al beneficio, ¿cierto?, de nuestra comunidad. Si bien eventualmente eh, existen ciertos modelos, ¿cierto?, de negocios que se tratan de replicar, ¿cierto?, en el ámbito de salud, como es el Balance Scorecard, ¿cierto?, que hace referencia a conceptos específicos de finanzas, clientes, proceso interno de formación de crecimiento, donde el proceso de finanzas hablamos exclusivamente, ¿cierto?, de una inversión específica como en signo de interrogación. ¿Qué inversión se necesita o se debe hacer, ¿cierto?, para implementar este tipo de modalidades de teleconsulta? Ya en este caso casi nula, porque se encuentra o solamente se necesita, ¿cierto?, una plataforma o un computador, ¿cierto?, con internet que se puede gestionar de manera breve. En relación a los procesos internos, la calidad de la atención, ¿cierto?, que se va a demostrar y al tiempo de respuesta específico en base al cliente, ¿cierto?, la formación y en base al concepto de formación y crecimiento, hace referencia netamente a la satisfacción funcionaria, ¿cierto?, que determina, ¿cierto?, que el funcionario cumple su objetivo de poder promover, ¿cierto?, la atención específica al cierto niño, ¿cierto?, que lo requiere, dado por los factores de riesgo, ¿cierto?, o algunas ocasiones que se van bien predeterminadas en lo que hace referencia al retraso de los desarrollos psicomotores. Y el cliente hace referencia netamente al usuario, donde específicamente, ¿cierto?, hace referencia, ¿cierto?, a la satisfacción usuaria, ¿cierto?, por parte del establecimiento, y el valor agregado que determina, ¿cierto?, que existe ese proceso de acercamiento desde el modelo de salud familiar, ¿cierto?, desde la atención primaria en salud hacia el usuario, donde existe esa brecha, ¿cierto?, bastante
equitativa, ¿cierto? Y bastante cercana entre usuario y funcionario. También es importante, ¿cierto?, recalcar este tipo de modalidades que ha implementado la Universidad de Concepción, que no podía dejarlo pasar, ¿cierto?, que implementó una plataforma relacionada a teleconsultas médicas, ¿cierto?, donde en cierta manera la persona digita solamente sus datos y ciertos signos y síntomas, y un médico específicamente se comunica ya sea vía telefónica o a través de teleconsulta, ¿cierto?, con el usuario. Les dejo el link ahí abajo, que es bastante interesante, no estaba de más mencionarlo. Un poco de estudios, ¿cierto?, que se encontraron después en base a la psicología de la prevención, ¿cierto?, elaborado por la Universidad Católica del Norte, donde demuestra y valora, ¿cierto?, los factores emocionales y psicosociales, ¿cierto?, y cómo se genera el correcto abordaje, ¿cierto?, en este proceso de cuarentena, que es bastante específico, ¿cierto?, y especial, ¿cierto?, de cómo se puede sobrellevar este tipo de mecanismos. Allí un par de imágenes de cómo se está trabajando en APS, ¿cierto?, a través de visitas a terreno, ¿cierto?, en su imagen izquierda, de cómo se está trabajando en terreno, ¿cierto?, realizando ciertas visitas, eventualmente con las medidas de protección personal, ¿cierto?, necesarias y adecuadas, en base al tipo de usuario, ¿cierto?, que lo requiera. En ese tipo de ocasión salí yo, ¿cierto?, a ver a un usuario que padecía, ¿cierto?, de una hemiplegia espástica, que se le realizó la visita correspondiente. Y en la imagen derecha, ¿cierto?, me puedo ver, mejor dicho, ahí apoyando en lo que respecta, ¿cierto?, al tema de la barrera sanitaria implementada en un sector rural, donde hubo un alto índice, ¿cierto?, de casos, donde eventualmente fue bastante efectivo y se ha mantenido la trazabilidad de esos casos positivos. Allí otras imágenes, ¿cierto?, implementados en la barrera sanitaria de Chacao. Solamente mostré un poco, ¿cierto?, netamente por criterios, ¿cierto?, de resguardo de la población y de la Seremi de Salud, obviamente. Tomar en consideración, ¿cierto?, que para cruzar desde el continente o para llegar desde el continente, ¿cierto?, a la isla de Chiloé, hay que cruzar a través de una barcaza y un ferry, donde eventualmente la barrera sanitaria se dispuso exclusivamente, ¿cierto?, en la entrada o la llegada, ¿cierto?, de la isla de Chiloé, donde existe gran contacto directo, ¿cierto?, con policía marítima, apoyo de carabineros u otras entidades, ¿cierto?, públicas, y se ha tratado y se ha logrado mantener, ¿cierto?, un poco el mecanismo de trazabilidad en base a los casos positivos. Si bien es cierto, de manera breve fue la presentación, quería contarles un poquito de cómo se estaba trabajando, de cómo se estaba sobrellevando este proceso de pandemia, procesos reflexivos eventualmente de lo que se ha generado exclusivamente, ¿cierto?, por los mecanismos de cuarentena en base a la población infantil, ¿cierto? Y allí una última imagen, ¿cierto?, donde demuestra nuestra costanera, ¿cierto?, de la ciudad, ¿cierto?, con esta geografía tan bonita y característica, ¿cierto?, que nos representa. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, por tu presentación. En primer lugar, quiero dar las excusas por los problemas que hemos tenido con la transmisión. Al parecer, problemas de audio realmente serios. Estamos echando la culpa al servidor. Nos impidió tener la continuidad necesaria en estas excelentes presentaciones que nos han dado. Así que reitero las excusas. Bueno, en este segmento de la reunión vamos a hacer algunas preguntas que nos han hecho llegar. Vamos a revisarla. Una pregunta a la doctora Arellano. Dice así: los niños que están en tratamiento para control de impulsos
y déficit atencional, ¿se debe seguir medicando? Claudia, ¿tu opinión? Micrófono. Está silenciada, parece. No, ¿puedes tú, Claudia, a lo mejor de conectar tu micrófono? Tuve un problema desde el administrador el otro día. ¿Ahí? Ahí sí, ahí Ahí está conectado tu micrófono. Ahí sí. La pregunta la escuchaste bien, ¿no? Sí, la escuché bien. Sí. Mi opinión es que sí, se debería seguir medicamentando durante esta pandemia porque sin duda los niños van a estar más, están encerrados, están sin este espacio al aire libre, van a estar más inquietos, van a estar más irritables. Esa es mi opinión, pero de verdad que no soy especialista en el tema, pero yo considero que sí. Gracias, Claudia. Bueno, me olvidé de insistirle que este seminario va a quedar grabado, de modo que iba a ser editado, por lo tanto, toda aquella dificultad que hemos tenido con la transmisión van a ser subsanadas. Aquí hay dos preguntas para Fabián. Una, en realidad, un comentario que a lo mejor puede servirte para que te estalles en eso, que tiene que ver con un comentario que hacen de la importancia que tendría que en el currículum escolar integrara estos conceptos de educación en sexualidad y otros aspectos de la salud de adolescentes. Y la segunda pregunta para ti es, ¿qué importancia ves tú en los consejos consultivos donde ustedes trabajan? Mira, primero que nada, sí están en los currículos. De hecho, los currículos de los colegios y liceos deberían de tener planes y programas de salud sexual y reproductiva en donde se contemplan muchos de estos temas. A lo mejor no se trabajan. Es cierto que a lo mejor se tienen esos planes, a lo mejor se tienen esos programas, pero no todos los colegios o liceos están realmente interesados en implementar dichos programas. No todos ven los beneficios que conlleva ver todos estos temas, de educar a los jóvenes en estos temas. Muchos solamente quieren educar en el lenguaje, matemáticas, como dije hace poco, pero no le dan la importancia a la salud mental, no le dan la importancia a la salud sexual y reproductiva. Hay colegios donde no se le enseña a los niños cómo poner un condón, por ejemplo. Me ha tocado personalmente ir al liceo y compartir con jóvenes de tercero, cuarto medio y les pregunto, hey, ¿sabes poner un condón? Y la respuesta es no, no saben poner un condón, no saben qué es una ITS, no saben cuáles son sus síntomas y es preocupante, es preocupante. Y respecto a la importancia que tenemos en participar en este consejo, pues para mí es mucha, ya que podemos aprender de todos estos temas fuera del colegio, podemos educarnos de forma autodidacta, si se quiere ver de esa forma, de matronas, de psicólogas, de nutricionistas que también nos den apoyo. Podemos expresarnos libremente, podemos dar nuestra opinión sobre temas de salud, podemos incidir en políticas públicas, que es lo que buscamos. Hace poco participamos en la elaboración de una política pública respecto a salud mental, lo cual no es poco, lo cual significa que es un gran avance, que nosotros como jóvenes estemos opinando en todo esto, que se le tome la relevancia al asunto. Iván. Sí, está, a mí se me olvidó ahora que el micrófono. Le quería ampliar la pregunta respecto a los consejos consultivos, que lo sepa, porque de repente como que estas noticias no se saben mucho. ¿Hay el consejo a lo largo de todo Chile? Sí, efectivamente el consejo está desde Arica hasta Magallanes, está en todas las regiones.
a lo mejor hay comunas donde no hay consejos porque son comunas muy rurales, pero se está trabajando para que crezcamos lo más posible. Trabajamos al alero de los espacios amigables y el trabajo realmente ha crecido mucho. Todos los años nos reunimos en Santiago, todos los años exponemos nuestro trabajo. Seguimos trabajando siempre para mejorar todo esto, para crear más instancias donde los jóvenes se puedan reunir. Y con la ayuda de todos ustedes, todas las personas que nos están viendo, que compartan todo esto, difundan esta información, que nos ayuden a compartir de qué es el consejo, de que estamos aquí, de que estamos para ayudar, que somos un espacio para jóvenes, de jóvenes, es muy importante. Y si quieren contactarse con nosotros, nos pueden buscar por Instagram, nos pueden buscar también por correo electrónico, ccjnacional@gmail.com, o no sé si desde Pediatría Social pudieran compartir algún dato de nosotros por sus redes sociales también, para que las personas que estén interesadas puedan comunicarse con nosotros desde esa vía. Gracias, Fedan. Sí, en realidad a nosotros como Pediatría Social nos interesa sobremanera esta especialidad tiene un enfoque intersectorial muy importante. Y dado que también nos interesa mucho los derechos de ustedes, los niños, niñas y adolescentes, el tema de la participación de jóvenes y niños es una cuestión para nosotros fundamental. Así que cuenta con eso, en el comité pronto vamos a tener nuestra propia página dentro de Sochipe, en donde vamos a poder transmitir todas las inquietudes de ustedes. Hay una pregunta acá para Claudio, que se podría explayar un poquitito respecto a otros aspectos del programa infantil, el cumplimiento del programa infantil, el tema de la vacunación. ¿Cómo le ha ido en eso? Lolo, sí, ¿se escucha? En base al cumplimiento de, por ejemplo, en el tema de Programa Nacional de Inmunizaciones, ya sobrepasamos, ¿cierto?, la cobertura. De hecho, en población crónica vamos sobre el 115%, así que ya está más que saldado. En el tema de población infantil también ya logramos una cobertura eventualmente sobre el 85%, que creo que es bastante efectivo, ¿cierto?, y beneficioso. En relación a los otros programas, como les mencionaba, en el caso de Chile Crece Contigo, se ha dado continuidad, ¿cierto?, desde mes posterior, desde que pasó todo, ¿cierto?, eventualmente para evitar ¿cierto?, que no sigan, ¿cierto?, sin atenciones específicamente nuestros niños. Por ende, se ha tratado y se ha mantenido y logrado, ¿cierto?, de buscar las medidas necesarias, ¿cierto?, para llegar específicamente llegar específicamente a las atenciones, ¿cierto?, a los chicos eventualmente. Gracias, Claudio. Carlos, ¿tienes tú alguna pregunta? Sí, disculpa, me desconecté un rato porque se cayó mi internet, pero no sé si hicieron esta pregunta que yo creo que sería hacer para todo el panel, que tiene que ver con en el contexto de una futura reestructuración curricular en educación. No sé si lo hicieron o hablaron de eso. ¿Cuán necesario sería establecer en forma regular y sistemática temas de salud referidos a prevención de enfermedades transmisibles? Esto considerando la refractariedad que ha habido en la población en lo referente a cumplir con algunas medidas sanitarias establecidas. O sea, el tema de educación sanitaria que estaba presente antiguamente, cuando los más viejos de nosotros estábamos en el colegio, existía un ramo que era educación en salud. Eso ya desapareció. Desaparecieron los educadores sanitarios también, que eran parte importante del trabajo de salud. Así que dejo abierta esa pregunta. A lo mejor Claudia podría partir con eso. Encuentro que sin duda hay que relevar el rol de la educación en salud. Como tú decías, antiguamente existían los educadores para la salud y era una carrera universitaria,
Y eso yo creo que hay que relevarlo en todos los establecimientos y desde muy temprano. Esa es una opinión. Me quedé pensando en la pregunta anterior. Yo dije que sí, así bien a la rápida, pero la verdad es que también siempre hay que considerar cada caso, la individualidad de cada niño y de cada familia. Y en relación a la educación a nivel educacional, sanitaria, sin duda tiene que estar presente. Pero yo creo que eso va a tener que ser en tantos ámbitos, porque no solo propio de los jóvenes y de los niños, sino que yo creo que es mayor en el trabajo, en distintas instancias, en la universidad, pero en la educación, sin duda. Sí, no sé si alguien más quiere referirse al tema de esta necesidad de acentuar los aspectos educativos, sobre todo relativos a prevención, en mallas curriculares futuras de educación. Bueno, yo creo que cuando acabemos todo esto, lo más probable es que si se llega a modificar el currículo, se le va a hacer énfasis en otras materias. Y el tiempo que se le daba a los programas y planes de salud sexual y reproductiva, lo más probable es que se disminuya los colegios. No dudo mucho que le den énfasis a todo esto de la prevención, tanto de salud sexual y reproductiva, salud mental, en nutrición también. Pero creo que si hacemos la presión suficiente, podríamos lograr que se haga, podríamos lograr que se establezca algo que, que diga, hey, tienen que hacerlo, sí o sí, tienen que darle esta educación también, no se la pueden negar, háganlo, 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 hasta que se logre. Hay una pregunta para la doctora Arellano, no sé si la contestó, disculpa que me desconecté un minuto. Que alguien pregunta para la doctora Arellano, ¿cómo están trabajando en cuanto a recomendaciones para que la familia pueda sobrellevar la cuarentena por el COVID-19? No la había contestado. Casi toda la atención hoy en día en nuestros servicios de salud, en la atención primaria, están siendo telefónicamente. Y entonces todas las orientaciones se están dando siguiendo a las personas que estaban ya en alguna situación de riesgo e indicando y detectando, pero a través del teléfono, a través de esas son las formas en que hoy en día no hemos estado, se ha podido entrar de alguna forma en la familia, pero no es lo óptimo, pero esa es la forma. Y obviamente no estamos llegando a todos, y a todas las niñas, y tampoco a todas las familias, pero la orientación es telefónica y de ahí se activan redes según lo detectado, pero ha sido complejo. Hay una pregunta para Claudio Manosalva, que pregunta cómo se preparan ustedes allá en Chiloé para la llegada a las atenciones post-COVID en el área de crónicos e infancia, en especial en los controles de salud. ¿Han visualizado ese post-pandemia? Sí, de hecho ya, bueno, desde que termine todo esto no se sabe, así que, pero de cierta manera se ha pensado a medida general, ¿cierto? De a modo esquemático, ¿cierto? Cómo volver a retomar los controles específicamente en el paciente crónico. Uno de ellos, ¿cierto? Eventualmente tenemos la data usuaria, ¿cierto? Que se maneja directamente con el
ingeniero en informática, ¿cierto? Que nos transmite toda la información específica de toda la población crónica, ¿cierto? Que ha sido atendida y no atendida eventualmente. Los usuarios que tienen receta activa y los que no tienen receta activa, y así sucesivamente. En base a eso, al paciente crónico, si bien es cierto, se le ha hecho un seguimiento constante en el proceso de pandemia. Como dice la doctora, ¿cierto? La única forma de mantener la población bajo control en ese sentido. Y eso eventualmente, ¿ya? En relación al control de los pacientes. Y después de la pandemia, se han estado tomando ciertas medidas, ¿cierto? Y ciertos manejos que eventualmente es de índole y espectro interno. Y hay una pregunta que me parece que es para, puede ser para Claudio también, porque él habló del tema de las teleconsultas. Y está preguntando si habrá alguna forma de colaborar en esta teleconsulta de salud mental siendo médico de familia. Perdón, le escuché cortado. ¿Aló? Sí, preguntan si habrá alguna forma de colaborar en esta teleconsulta en el área de salud mental desde la perspectiva de un médico de familia. Eventualmente sí. Bueno, de hecho, también se está desarrollando en el proceso de teleconsulta, ¿cierto? Tanto para los funcionarios como para los usuarios. Ya eventualmente no hay que dejar de lado al funcionario, ¿cierto? Sabiendo que el proceso de estrés es constante, ¿cierto? Y el mecanismo, ¿cierto? Que conlleva todo este proceso de contingencia. Por parte del usuario, ¿cierto? También han tomado las medidas necesarias en lo que conlleva, ¿cierto? El ámbito de salud mental. Existe un trabajo, ¿cierto? Multidisciplinario sobre el médico exclusivamente que aborda el aspecto de salud mental, ¿cierto? En conjunto con trabajadores sociales, psicólogos, ¿cierto? Así que se ha tratado de sobrellevar, ¿cierto? Este mecanismo. Si bien en el ámbito colaborativo, uno también está abierto a recibir todo tipo de sugerencias y todo tipo de mecanismos de propuesta, ¿cierto? Por ende, por parte de ustedes, ¿cierto? Dejo mi correo electrónico para que lo puedan difundir y en caso de recibir alguna propuesta o de implementar, ¿cierto? Alguna estrategia por parte de nosotros hacia ustedes, bienvenido sea. Correcto. Gracias. Claudia, una pregunta para ti. Preguntan si en el Servicio de Salud Oriente tienen algún protocolo o alguna instrucción especial para los niños y niñas que requieren residencias sanitarias y son de espacios especiales, sobre todo niños que están institucionalizados, como los niños del Sename. Buena pregunta. Hemos tenido casos. El nuevo protocolo amplió la posibilidad de que puedan ingresar niños, niñas, adolescentes con un cuidador a las residencias sanitarias. Esto se incorporó hace poquito, hace unos días atrás nomás que salió el nuevo protocolo del Ministerio de Salud. Previo a esto había sido bastante complejo. Teníamos, yo recuerdo un caso X que la mamá estaba hospitalizada, el niño era adolescente de 13 años y nadie lo podía cuidar. Entonces, al final se logró, pero con un cuidador, ingresar antes de este protocolo a la residencia sanitaria. En caso de las residencias Sename, también se está evaluando, pero hasta la fecha, que nosotros en el Oriente tenemos muchas residencias sanitarias, residencias de Sename, y hemos estado constantemente en comunicación, no han habido tantos casos de niños y jóvenes contagiados, pero sí muchos funcionarios. Y eso ha complicado un poquito el que actuar ahí, en terreno, ahí con los niños, con las niñas, y los cuidados. Tenemos también dos niños trasplantados en una de nuestras residencias de Sename. Uno se contagió, gracias a Dios hasta el día de hoy está bien,
pero tiene que estar monitoreando cada caso. Si fuese necesario, están abiertas ahora las residencias sanitarias para que ellos puedan ingresar. Y quería agarrarme de la pregunta anterior que se le hizo a Claudio, que los médicos de familia están perfectamente y deben ser utilizados para trabajar con la salud mental de los niños y niñas y adolescentes. Por hecho, en algunos de nuestros centros tenemos médicos de familia y ellos han estado atendiendo a adolescentes y niños en residencias Sename y trabajando con la salud mental de ellos, porque también han tenido mucha angustia, temor. Entonces, sin duda, la transversalización de la salud mental a todo el equipo de salud, y especialmente los médicos de familia en la atención primaria, es importantísimo. Perfecto. Gracias, Claudia. Hay otra pregunta para Claudio y Claudia, que es una pregunta bien pertinente, quizá un poco difícil de contestar, pero muy interesante, que dice exactamente que en el contexto de que la nueva estrategia del gobierno da mayor importancia a la trazabilidad y aislamiento de los pacientes COVID, ¿cuál es la percepción o la experiencia que ustedes tienen en la territorialidad respecto a si esto va a ir aparejado de recursos, ya sea recursos monetarios, recursos humanos? Porque uno, si efectivamente esta es una estrategia que uno quiere potenciar, probablemente debiera ir con recursos asociados. Si quieren pueden contestar, si no se abstienen. Le dejo la respuesta a la doctora. Sí, hasta ahora, vuelvo a insistir, la trazabilidad de los casos ha estado desde el día 1 en la atención primaria, con los mismos recursos, reconvirtiendo nuestros propios recursos para en pos de identificar sectorialmente y georreferenciado cada caso. Entonces, algo que ya se estaba haciendo con nuestros recursos, pero en desmedro y desgaste de los equipos. Y tengo entendido que se solicitó y que ya se entregó una propuesta por cada comuna de recursos necesarios para continuar este trabajo en terreno de la trazabilidad, detección, testear, aislar. En cada familia, en cada hogar. Entonces, esa solicitud se hizo por 4 meses. Obviamente va orientado hacia mayor recurso humano, tecnología, computadores, teléfonos para llamadas, móviles. Así que esperemos que esos recursos lleguen pronto. Correcto. Claudio. Me quedo con la respuesta de la doctora. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta para Fabián que dice lo siguiente: como adolescente, ¿qué opina de la vuelta a clases y el uso de mascarillas o elementos de protección personal, si es factible que se puedan cumplir entre sus pares? Mira, personalmente no lo veo factible por el simple hecho de que la educación pública está hecha para que haya muchos niños en una sala de clase. Yo en mi aula, en mi liceo, hay aproximadamente 45 alumnos por sala, por curso. En el total, en un recreo, se pueden juntar más de 1000 alumnos en un patio. Y mantener algún tipo de distanciamiento social es casi imposible, tanto dentro del aula de clase como fuera del aula de clase. Y adaptarnos a toda esta nueva normalidad de usar mascarillas, de usar alcohol gel más seguido, de lavarnos más las manos, algo que puede ser muy sencillo, pero que no estamos acostumbrados. De repente se nos cambió todo, así que
por ahora la vuelta a clases la veo muy difícil. Correcto. Hay una pregunta para Claudio, que pregunta cómo ha abarcado su comuna los casos positivos, qué planes, estrategias de prevención y seguimiento están realizando en su área territorial. En base a eso, específicamente se ha encargado el equipo de epidemiología para tratar de mantener, ¿cierto?, la trazabilidad. El equipo de epidemiología, a grosso modo, está compuesto, ¿cierto?, por médicos, kinesiólogos, enfermeras, técnicos en enfermerías y otros profesionales, ¿cierto?, que cumplen una labor específica. ¿Cómo se ha mantenido, ¿cierto?, el contacto directo, ¿cierto?, con los casos positivos? Uno a través de la vía telefónica, ¿cierto?, y teleconsultas que también se conlleva mucho apoyo constante, ¿cierto?, de los trabajadores sociales y trabajadoras sociales, ¿cierto?, en lo que implica, ¿cierto?, repartir ya sea medicamentos crónicos, canastas familiares, evitando, ¿cierto?, que el caso positivo salga de su domicilio. Así que creo que se han tomado las medidas necesarias, si bien es cierto, nuestra población oscila a más población de sector rural, lo cual implica un poco de dificultad en el tema de las distancias, pero en base a eso se ha sobrellevado de una manera bastante efectiva. Gracias, Claudio. Iván, no tengo ninguna otra pregunta acá que haya llegado, para no ser que me la haya saltado, pero no sé si tú tienes ahí, Iván, alguna otra. No, yo quería aprovechar justo el tema que tocó Claudia, en el sentido de una reflexión hace muchos años atrás, cuando parten los conceptos de promoción de salud, y la cual le entrega un gran énfasis a la acción de atención primaria. Con los años hemos visto que eso no ha podido llevarse a cabo completamente, y hoy día la pandemia, algunos aspectos que se plantean ahí respecto a la promoción de salud y cómo debiera ser, ámbitos como el de la participación comunitaria, ámbitos como el de la comunicación social, que aquella gente en esos años de la época de la LOM le da mucha importancia, uno vio que no se pudo concretar del todo. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo habría que hacerlo para retomar esas banderas que en circunstancias como esta son pero vitales, digamos? Porque siempre algunos decíamos que el combate contra el coronavirus estaba todo el mundo concentrado en cómo iban a responder los hospitales, cuántos ventiladores íbamos a ser capaces de comprar. Pero hoy día vemos que el que le hayan otra vez entregado las banderas a usted en atención primaria, habla de que estos aspectos de la participación comunitaria y lo que es la comunicación social van a tener que reflotarse. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que se debe, es sumamente necesario incorporar la promoción de la salud no solamente como algo teórico que se deja siempre es como el que sale en los discursos, pero tiene que ir acompañado de recursos. Estaba hablando de la atención primaria, de los recursos, recursos humanos, recursos financieros, material educativo y con metas. Yo creo ya que tanto que estamos en esto centrados en las metas, metas o cumplimientos que reflejen la promoción, el trabajo de la promoción en el territorio. ¿Cómo? Yo creo que es de esa forma, es como tuvimos que volver, yo sé que son incentivos a veces medios perversos, como tuvimos que poner el tema de la lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes, de la misma forma relevar la promoción de salud en la atención primaria, que se hace, pero se hace con muy pocos recursos. Gracias, Claudia. Hay una pregunta que llegó ahora último, que es para
para Fabián, y dice lo siguiente: como adolescente inmigrante, ¿cómo evalúa el trato de los migrantes que quieren regresar a sus países en el contexto de la pandemia y los problemas que han tenido en particular los niños, niñas y adolescentes? La pregunta es compleja, la verdad. Es bastante compleja, pero igual se han visto casos de personas que se quieren regresar a su país de origen, pero no pueden por un hecho de que las fronteras están cerradas o a lo mejor no tienen los recursos necesarios para poder irse. Y pues bueno, se ha visto mucho en distintas poblaciones de inmigrantes que han perdido el trabajo, que no saben qué va a pasar con ellos, no saben qué van a comer el día de mañana, no saben qué va a ser de ellos simplemente. Tienen la presión encima de ayudar a sus familiares, pero la realidad es que no se pueden ayudar a sí mismos ni siquiera, porque no pueden, no tienen trabajo. Ver el hecho de que sus hijos a lo mejor estén pasando hambre afecta mucho. Desde el punto de vista de los niños y niñas, ya se expuso la desigualdad que hay entre estratos sociales. Cuando uno llega a un país nuevo, uno a lo mejor no llega con todos los recursos que uno desearía. Y de repente te dicen, hey, tienes que ver clases online, tienes que estar con una laptop, a lo mejor tú no tienes una laptop, no tienes un teléfono tan capacitado para la tarea de ver clases online, no tienes una tablet, no tienes las herramientas necesarias para todo esto. Y creo que es muy complejo el tema. Lo más que se puede hacer ahora es dar las herramientas necesarias para que las personas se puedan desempeñar de mejor manera, darles el apoyo, ser empáticos, apoyarlos, decirles, hey, estoy aquí para ti, darles un hombro donde puedan llorar si es necesario y nunca dejarlos solos a ninguna de esas personas, porque todos somos humanos, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas oportunidades y eso es lo que tenemos que resaltar ahora. Ahora todos estamos unidos, todos estamos viviendo esto. Esto no es una pandemia que esté solamente en un solo estrato social o que afecte a un solo país, nos afecta a todos nos afecta por igual. Y eso creo que igual ha unido a las personas. Hay algunas personas que se han sentido más empáticas, han sentido esa sensación de ayudar a los demás. Se ha visto muy buena reacción de muchas personas que han hecho ollas comunes, como se llaman, han hecho más ayudas comunitarias que se agradecen mucho, porque son personas que no tienen los recursos y que de repente alguien del país de origen te diga, hey, yo te ayudo porque sé que la estás pasando mal, es bastante gratificante para ellos. Gracias, Fabián. Bueno, desgraciadamente tenemos que ir cerrando porque el tiempo nos alcanza. No quisiéramos, tenemos muchas ganas de poder seguir conversando este tema tan relevante. Como nos queda poco, yo quisiera ofrecerles la palabra a cada uno de ustedes para que hagan un cierre y destaquen quizás los aspectos más relevantes o que se haya podido quedar afuera de las preguntas o de las presentaciones que ustedes hicieron. Parte el que quiera. Doctora. Claudio. Bueno, de mi consideración y de mi parte, ¿cierto? Solamente me queda agradecer, ¿cierto?, por la invitación a dialogar este tipo de temas que son bastante sensibles, ¿cierto?, en la sociedad. Agradecer, ¿cierto?, al resto de compañeros expositores, a Fabiana, a la doctora, ¿cierto?, Claudia, y sobre todo a la invitación del doctor Silva, ¿cierto?, que eventualmente se agradece nuevamente y
estaremos dispuestos, ¿cierto?, para lo que estimen conveniente y en lo que uno pueda apoyar, al igual que a la doctora Claudia y a Fabián. Gracias. Bueno, yo me sumo a las palabras de Claudio, darles las gracias a todos ustedes por esta oportunidad, por darme la chance de poder estar aquí, de compartir con todos ustedes. Sé que todos son profesionales excepcionales, son personas muy buenas, solamente con escucharlos hablar se les nota todo el conocimiento que tienen, todas las ganas de ayudar que tienen, y más que nada dar las gracias y hacer énfasis en lo importante que son estos espacios y seguir trabajando para que se mantengan en el tiempo. Muchas gracias. Claudita, ¿quieres decir algo? Sí, no, agradecerle a la Sociedad Chilena de Pediatría, a cada uno de ustedes por su invitación y por la participación de poder escuchar a Claudio, a Fabián, como también las presentaciones, las dos anteriores. Me gustaría cerrar agradeciendo también a los equipos de la atención primaria. Queda tanto todavía. Falta, no sé, yo no soy bruja, en algunas cosas sí, pero por lo menos vamos a estar 1 o 2 meses más y darles fuerzas, ánimo para volver a juntarnos, para volver a recopilar mayor información del significado, las dimensiones, los efectos de los niños, niñas, adolescentes, y poder, como Fabián hoy en día ha compartido con nosotros, recoger esta información tan valiosa desde los niños, las niñas, los adolescentes y las familias, para poder buscar una nueva forma de organizarnos. Eso yo quería dejar como en este momento y agradecer a los equipos. Gracias, Claudia. Bien, muchas gracias a nuestros 3 participantes. Indudable que lo que hemos analizado hoy día, que era específicamente el impacto de la pandemia en la salud de nuestros niños, nos deja varias reflexiones. Estamos, como decía Claudia, en pleno proceso aún, no sabemos cuándo termina. Por lo tanto, el ánimo, el entusiasmo para que estos equipos, sobre todo los que están en la primera línea, se cuiden, les vaya bien enfrentado al virus y puedan seguir entregando sus conocimientos y el apoyo que necesita la familia. Para nosotros como Comité de Pediatría Social ha sido una experiencia maravillosa estos 3 seminarios, como explicábamos, comenzando desde la visión macro que tiene la pediatría social, que más allá de los aspectos biológicos y clínicos que interesan obviamente saber de los niños, a nosotros nos interesan esos ámbitos que lo rodean. Es un modelo ecológico de la salud que planteó hace tiempo ya un psicólogo, Bronfenbrenner, que poniendo al niño al centro, esos ámbitos que lo rodean, desde la familia, la calle, la escuela, la ciudad, van configurando su salud, su vida, el que sean felices. Por lo tanto, nosotros estamos muy orgullosos de que hayamos podido realizar este seminario con gran cantidad de participantes, a los cuales invitamos a integrarse a todas estas instancias que se han ido mostrando. Tenemos la instancia que nos muestra hoy día Fabián, con esos consejos consultivos que quizá nuestras filiales en regiones no conocen, que no conoce tampoco la gente de educación. Y es cosa de ir juntando voluntades. La pandemia llegó para eso, digamos, un mazazo global que nos ha hecho ver cómo estábamos haciendo mal las cosas en la sociedad civil, en la economía, en las inequidades, como mostraron nuestros primeros docentes. Así que nosotros en Comité de Pediatría Social estaríamos muy orgullosos si cada una de las filiales de pediatría allá en regiones ampliara estas miradas, saliera a buscar a los muchachos, les abriera opciones de participar. El mundo del mañana es de ellos, digamos. Y yo estoy pensando siempre ahora, a la raíz de lo que nos pasa, en
que Fabián ya está establecido, está en tercero medio, tiene una historia que ya ha recorrido, pero hay niños que están recién partiendo su historia hoy día en pandemia, que confinados ahí en sus casas, con madres preocupados, incluso algunos perdiendo sus familiares, el desarrollo que les espera va a ser difícil. Entonces, esa labor que nos toca a cada uno de nosotros, no solo a los equipos de salud, qué fuerte tiene que hacer las cosas de educación, qué fuerte tiene que hacer las cosas la gente que se dedica a la política, a diseñar las políticas para los niños, que han sido muchas veces invisibilizados. Y yo no dejo reiterar, lo dije desde la primera clase, aún ellos esperan su ley de protección integral, que quizás pudiera dar nuevos marcos a cómo tienen que hacerse las cosas con ellos. Yo estoy muy contento en realidad de lo que ha ocurrido hoy día y reitero la invitación, dado que nosotros somos intersectoriales los pediatras sociales, no solo que se vengan para trabajar con nosotros la salud, los profes, los economistas, los antropólogos, los comunicadores sociales, que hoy día, yo insisto, la información que se le está transmitiendo a los niños es casi nula, o sea, más aún confinados en sus hogares, echo de menos que surjan materiales, spots simpáticos, que la gente adulta sea también empática en transmitir lo que está ocurriendo, tratando de no causar ni ansiedad ni más estrés. Esas son mis palabras finales. Reiterar los agradecimientos al equipo que posibilitó todo esto, reiterar las disculpas por lo que ocurrió hoy día con la transmisión, pero en fin, les cuento que ya les dije que todo esto está grabado, lo vamos a editar bien, se va a subir a la página web de la Sociedad de Pediatría y a otras redes sociales para que la puedan disfrutar con calma. Muchas gracias y nos estaremos viendo en cualquier vuelta del camino, levantando las banderas por nuestras niñas y adolescentes. Buenas tardes.